El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más complejos y más amenazados de nuestro planeta. Estas franjas de bosques, situadas en las zonas tórridas, por debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar, son el hogar de cientos de especies de plantas y animales que hoy, ante la reducción de su hábitat, ven en peligro su existencia. El tití falciparum, especie endémica de Colombia, es uno de los tantos habitantes de estos bosques, víctima de la destrucción sistemática que ha llevado a desaparecer más del 98% de las extensiones originales de bosque seco en nuestro país. Por eso, para poder observar esta especie en su hábitat natural, fue necesario recorrer muchos kilómetros hasta encontrar uno de los últimos broches de bosque seco que aún sobrevive en el Caribe colombiano. Cerca de 300 hectáreas protegidas que aún mantienen poblaciones estables del pequeño tití falciparum. Con el apoyo científico de la Fundación Proyecto Tití, durante varios días recorrimos estos bosques, buscando huellas y recolectando excrementos, con el objeto de obtener mayor información sobre los hábitos de esta especie. Finalmente, apoyados por la telemetría, logramos hacer contacto con uno de los grupos de humanos que hacen parte de su investigación. Trabajamos con, en este momento, 8 grupos de titís, los cuales los seguimos mediante radiotelemetría. Cada grupo porta un transmisor y nosotros lo ubicamos muy fácilmente en el bosque para hacer nuestras observaciones de campo. Entonces, para captar los animales es relativamente fácil porque están habituados a nuestra presencia, lo seguimos diariamente. Esta especie, que de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Naturaleza, hoy se encuentra catalogada en peligro, vive en el dosel del bosque, formando pequeños grupos de entre 2 y 9 individuos machos en su mayoría, que se desplazan durante el día buscando agua y alimento, compuesto en su mayoría por hojas, flores y frutos de estación, al igual que algunas ranas, lagartijas y pequeños insectos. Una melena blanca abultada, que contrasta con su cara desnuda, es su principal característica. Su cuerpo, que no supera los 25 centímetros y los 500 gramos de peso, es de color marrón en el dorso y blanco en el pecho, las manos, los antebrazos y gran parte de los miembros posteriores. Declarada en peligro de extinción en 1973, fue objeto de estudio para la biomedicina en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, llegándose a exportar desde Colombia un promedio de 40.000 individuos en la década de los 70, lo que sumado al tráfico indiscriminado que aún subsiste en nuestro país y a la alarmante pérdida del bosque seco en Colombia, nos plantea un serio reto frente a su supervivencia. Pues esencialmente es el tráfico. Es un animal que es muy bonito, entonces mucha gente no entiende que la casa de la fauna silvestre son los bosques, entonces quieren tenerlo como mascotas en su casa. Ese es un riesgo que enfrenta el animal a diario. Y otro, esencialmente, es la disminución de los bosques. Ya se calcula que el 98% del bosque seco tropical no existe. Estamos hablando de un 2% que le queda a la especie. Entonces, eso es un alto, y día a día se va deforestando más. Entonces, nosotros le colocamos a la gente el ejemplo. Es como si una familia vive en su casa, se destruye toda y tienen que vivir todos y desarrollar todas sus actividades solamente en el baño. A eso está abocado el tití en este momento. Para minimizar el impacto de las actividades humanas sobre esta especie y su hábitat, este grupo de biólogos ha desarrollado diferentes estrategias que permiten involucrar a la comunidad en los procesos de conservación a partir de la construcción de una nueva escala de valores, donde la pertenencia, la apropiación y el respeto por el entorno natural hagan parte de la vida diaria. Hemos buscado estrategias que nos permitan, pues, socialmente hacer un trabajo de educación ambiental de una manera que pues no se afecte culturalmente, económicamente, socialmente las condiciones normales de esas comunidades, pero que sí se mejoren esas condiciones sociales, esas condiciones económicas. Tratando de ofrecer soluciones reales y concretas, han desarrollado proyectos productivos capacitando a la comunidad en actividades ambientalmente sostenibles que les generen nuevos recursos, nuevas fuentes de empleo y contribuyan a solucionar los problemas ambientales que afectan la región y por ende al bosque. Cuando llega la Fundación Proyecto Tití,
pues ya se prohíbe la cacería, se implementa una nueva metodología de lo que era cómo ayudar a las comunidades alrededor del caserío, de la hacienda del Ceibal, perdón, y se implementó como lo que era dictar unos talleres aquí sobre artesanía aquí en el caserío de Los Límites, y así se dio lo que hoy en día es la Asociación de Artesanas. Y hoy nosotros mismos pues somos vigilantes de que la gente no entre por aquí a cazar los tití, ni a coger morrocoyo, ni a coger loro. Entonces ya ha mejorado, ni tampoco la gente, muy poco se dedica a la tala del bosque para hacer carbón, porque eso en verdad estaba, como digamos, ocasionando daños en el bosque seco tropical de aquí de la hacienda del Ceibal. Aunque para la conservación del tití cabeciblanco es necesario reforzar el trabajo en las áreas naturales protegidas, fortaleciendo las acciones de control y vigilancia y los programas de reintroducción y recuperación de los bosques. Ejemplos como este, con un trabajo serio y comprometido de la mano de la comunidad, marcan un camino para la recuperación de esta especie. Pero si la deforestación continúa, su trabajo y el nuestro habrán sido en vano. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más complejos y más amenazados de nuestro planeta. Estas franjas de bosques situadas en las zonas tórridas, por debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar, son el hogar de cientos de especies de plantas y animales que hoy, ante la reducción de su hábitat, ven en peligro su existencia. El tití cabeciblanco, especie endémica de Colombia, es uno de los tantos habitantes de estos bosques víctima de la destrucción sistemática que ha llevado a desaparecer más del 98% de las extensiones originales de bosque seco en nuestro país. Por eso, para poder observar esta especie en su hábitat natural, fue necesario recorrer muchos kilómetros hasta encontrar uno de los últimos parches de bosque seco que aún sobreviven en el Caribe colombiano. Cerca de 300 hectáreas protegidas que aún mantienen poblaciones estables del pequeño tití cabeciblanco. Con el apoyo científico de la Fundación Proyecto Tití, durante varios días recorrimos estos bosques, buscando huellas y recolectando excrementos, con el objeto de obtener mayor información sobre los hábitos de esta especie. Finalmente, apoyados por la telemetría, logramos hacer contacto con uno de los grupos de monos que hacen parte de su investigación. Nosotros trabajamos con, en este momento, 8 grupos de titís, los cuales los seguimos mediante radiotelemetría. Es decir, cada grupo porta un transmisor y nosotros lo ubicamos muy fácilmente en el bosque para hacer nuestras observaciones de campo. Entonces, para captar los animales es relativamente fácil porque están habituados a nuestra presencia, los seguimos diariamente. Esta especie, que de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Naturaleza, hoy se encuentra catalogada en peligro, vive en el dosel del bosque, formando pequeños grupos de entre 2 y 9 individuos machos en su mayoría, que se desplazan durante el día buscando agua y alimento, compuesto en su mayoría por hojas, flores y frutos de estación, al igual que algunas ranas, lagartijas y pequeños insectos. Una melena blanca abultada, que contrasta con su cara desnuda, es su principal característica. Su cuerpo, que no supera los 25 centímetros y los 500 gramos de peso, es de color marrón en el dorso y blanco en el pecho, las manos, los antebrazos y gran parte de los miembros posteriores. Declarada en peligro de extinción en 1973, fue objeto de estudio para la biomedicina en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, llegándose a exportar desde Colombia un promedio de 40.000 individuos en la década de los 70, lo que sumado al tráfico indiscriminado que aún subsiste en nuestro país y a la alarmante pérdida del bosque seco en Colombia,
nos plantea un serio reto frente a su supervivencia. Pues esencialmente es el tráfico. Es un animal que es muy bonito, entonces mucha gente no entiende que la casa de la fauna silvestre son los bosques, entonces quieren tenerlo como mascotas en su casa. Ese es un riesgo que enfrenta el animal a diario. Y otro, esencialmente, es la disminución de los bosques. Ya se calcula que el 98% del bosque seco tropical no existe. Estamos hablando de un 2% que le queda a la especie. Entonces, eso es un alto, y día a día se va deforestando más. Entonces, nosotros le colocamos a la gente el ejemplo. Es como si una familia vive en su casa, se destruye toda y tienen que vivir todos y desarrollar todas sus actividades solamente en el baño. A eso está abocado el tití en este momento. Para minimizar el impacto de las actividades humanas sobre esta especie y su hábitat, este grupo de biólogos ha desarrollado diferentes estrategias que permiten involucrar a la comunidad en los procesos de conservación a partir de la construcción de una nueva escala de valores, donde la pertenencia, la apropiación y el respeto por el entorno natural hagan parte de la vida diaria. Hemos buscado estrategias que nos permitan, pues, socialmente hacer un trabajo de educación ambiental de una manera que, pues, no se afecte culturalmente, económicamente, socialmente las condiciones normales de esas comunidades, pero que sí se mejoren esas condiciones sociales, esas condiciones económicas. Tratando de ofrecer soluciones reales y concretas, han desarrollado proyectos productivos capacitando a la comunidad en actividades ambientalmente sostenibles que les generen nuevos recursos, nuevas fuentes de empleo y contribuyan a solucionar los problemas ambientales que afectan la región y por ende al bosque. Cuando llega la Fundación Proyecto Tití, pues ya se prohíbe la cacería, se implementa una nueva metodología de lo que era cómo ayudar a las comunidades alrededor del caserío, de la hacienda del Ceibal, perdón, y se implementó como lo que era dictar unos talleres aquí sobre artesanía, aquí en el caserío de Los Límites, y así se dio lo que hoy en día es la Asociación de Artesanas. Y hoy nosotros mismos pues somos vigilantes de que la gente no entre por aquí a cazar los tití, ni a coger morrocoyo, ni a coger loro. Entonces ya ha mejorado, ni tampoco la gente, muy poco se dedica a la tala del bosque para hacer carbón, porque eso en verdad estaba, como digamos, ocasionando daños en el bosque seco tropical de aquí de la hacienda del Ceibal. Aunque para la conservación del tití cabeciblanco es necesario reforzar el trabajo en las áreas naturales protegidas, fortaleciendo las acciones de control y vigilancia y los programas de reintroducción y recuperación de los bosques. Ejemplos como este, con un trabajo serio y comprometido de la mano de la comunidad, marcan un camino para la recuperación de esta especie, pero si la deforestación continúa, su trabajo y el nuestro habrán sido en vano. El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más complejos y más amenazados de nuestro planeta. Estas franjas de bosques, situadas en las zonas tórridas, por debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar, son el hogar de cientos de especies de plantas y animales que hoy, ante la reducción de su hábitat, ven en peligro su existencia. El tití cabeciblanco, especie endémica de Colombia, es uno de los tantos habitantes de estos bosques, víctima de la destrucción sistemática que ha llevado a desaparecer más del 98% de las extensiones originales de bosque seco en nuestro país. Por eso, para poder observar esta especie en su hábitat natural, fue necesario recorrer muchos kilómetros hasta encontrar uno de los últimos parches de bosque seco que aún sobreviven en el Caribe colombiano. Cerca de 300 hectáreas protegidas que aún mantienen poblaciones estables del pequeño tití cabeciblanco.
Con el apoyo científico de la Fundación Proyecto Tití, durante varios días recorrimos estos bosques, buscando huellas y recolectando excrementos, con el objeto de obtener mayor información sobre los hábitos de esta especie. Finalmente, apoyados por la telemetría, logramos hacer contacto con uno de los grupos de monos que hacen parte de su investigación. Nosotros trabajamos con, en este momento, 8 grupos de titís, los cuales los seguimos mediante radiotelemetría. Es decir, cada grupo porta un transmisor y nosotros lo ubicamos muy fácilmente en el bosque para hacer nuestras observaciones de campo. Entonces, para captar los animales es relativamente fácil porque están habituados a nuestra presencia, los seguimos diariamente. Esta especie, que de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Naturaleza, hoy se encuentra catalogada en peligro, vive en el dosel del bosque, formando pequeños grupos de entre 2 y 9 individuos machos en su mayoría, que se desplazan durante el día buscando agua y alimento, compuesto en su mayoría por hojas, flores y frutos de estación, al igual que algunas ranas, lagartijas y pequeños insectos. Una melena blanca abultada, que contrasta con su cara desnuda, es su principal característica. Su cuerpo, que no supera los 25 centímetros y los 500 gramos de peso, es de color marrón en el dorso y blanco en el pecho, las manos, los antebrazos y gran parte de los miembros posteriores. Declarada en peligro de extinción en 1973, fue objeto de estudio para la biomedicina en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, llegándose a exportar desde Colombia un promedio de 40.000 individuos en la década de los 70s, lo que sumado al tráfico indiscriminado que aún subsiste en nuestro país y a la alarmante pérdida del bosque seco en Colombia, nos plantea un serio reto frente a su supervivencia. Pues esencialmente es el tráfico. Es un animal que es muy bonito, entonces mucha gente no entiende que la casa de la fauna silvestre son los bosques, entonces quieren tenerlo como mascotas en su casa. Ese es un riesgo que enfrenta el animal a diario. Y otro, esencialmente, es la disminución de los bosques. Ya se calcula que el 98% del bosque seco tropical no existe. Estamos hablando de un 2% que le queda a la especie. Entonces, eso es un alto, y día a día se va deforestando más. Entonces, nosotros le colocamos a la gente el ejemplo. Es como si una familia vive en su casa, se destruye toda y tienen que vivir todos y desarrollar todas sus actividades solamente en el baño. A eso está abocado el tití en este momento. Para minimizar el impacto de las actividades humanas sobre esta especie y su hábitat, este grupo de biólogos ha desarrollado diferentes estrategias que permiten involucrar a la comunidad en los procesos de conservación a partir de la construcción de una nueva escala de valores, donde la pertenencia, la apropiación y el respeto por el entorno natural hagan parte de la vida diaria. Hemos buscado estrategias que nos permitan, pues, socialmente hacer un trabajo de educación ambiental de una manera que, pues, no se afecte culturalmente, económicamente, socialmente las condiciones normales de esas comunidades, pero que sí se mejoren esas condiciones sociales, esas condiciones económicas. Tratando de ofrecer soluciones reales y concretas, han desarrollado proyectos productivos capacitando a la comunidad en actividades ambientalmente sostenibles que les generen nuevos recursos, nuevas fuentes de empleo y contribuyan a solucionar los problemas ambientales que afectan la región y por ende al bosque. Cuando llega la Fundación Proyecto Tití, pues ya se prohíbe la cacería, se implementa una nueva metodología de lo que era cómo ayudar a las comunidades alrededor del caserío, de la hacienda del Ceibal, y se implementó como lo que era dictar unos talleres aquí sobre artesanía aquí en el caserío de Los Límites, y así se dio lo que hoy en día es la Asociación de Artesanas. Y hoy nosotros mismos pues somos vigilantes de que la gente no entre por aquí a cazar los tití, ni a coger morrocoyo, ni a coger loro. Entonces ya ha mejorado, ni tampoco la gente, muy poco se dedica a la tala del bosque para hacer carbón, porque eso en verdad estaba, como digamos, ocasionando daños en el bosque seco tropical de aquí de la Hacienda del Ceibal. Aunque para la conservación del tití cabeciblanco es necesario reforzar el trabajo en las áreas naturales protegidas, fortaleciendo las acciones de control y vigilancia y los programas de reintroducción y recuperación de los bosques.
Ejemplos como este, con un trabajo serio y comprometido, de la mano de la comunidad, marcan un camino para la recuperación de esta especie. Pero si la deforestación continúa, su trabajo y el nuestro habrán sido en vano.